Todas y todos, mi nombre es Pedro Merice, integrante de la agrupación Arturo Sampay, y bueno, nos encontramos aquí con motivo del segundo panel del Congreso de Derecho Constitucional que organizamos desde la agrupación, para el cual tenemos el honor de contar con la presencia de los doctores Luis Ayuso, abogado docente en nuestra casa de estudios, y el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista de una extensa y prestigiosa trayectoria, es profesor titular consulto en la Universidad de Buenos Aires y fue, bueno, entre muchas otras cosas, convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994. Hace 10 minutos me mandó un mensaje el doctor Hugo Hernández que por cuestiones urgentes no va a poder participar, así que bueno, lamentablemente, así que de todas formas, sin duda va a ser una charla muy enriquecedora y a los dos expositores les agradecemos desde la agrupación por la predisposición para participar, porque realmente estas actividades son muy importantes para nosotros y nosotras estudiantes. Así que sin más, bueno, los temas de este panel son, bueno, el Poder Judicial, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el principio de idoneidad de los funcionarios públicos, la organización de la Corte Suprema de Justicia y el acceso a los cargos judiciales, y el control de constitucionalidad difuso en nuestro sistema. No sé, ¿quién quiere arrancar? Luis, Eduardo. Yo con todo gusto, lo que quiera el doctor, para mí, si quiere arrancar él, si quiere terminar él, para mí es un gusto y un placer participar del panel y de la invitación, así que a disposición, lo que decida el doctor está bien para mí. Bueno, gracias, doctor, y gusto de conocerlo. Un Bueno, gusto me conocerlo. parece ¿Eh? pertinente que comience el doctor Ayuso y después ¿Cómo no? No hay ningún aportaré inconveniente. algunas ideas sobre reforma constitucional y poder judicial. ¿Cómo no? Con Perfecto. ningún inconveniente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente y un placer participar. ¿Se escucha bien, no? Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Un gusto y un placer participar de este congreso y de la invitación que me ha hecho Pedro y toda la agrupación de Arturo Sampay de participar. Ya he estado en otros eventos y siempre ha sido un placer participar y contar con sus invitaciones para todos los eventos que han hecho. Bien, a ver, el tema que me planteaba Pedro cuando charlábamos es dos cuestiones, me parece, que están hoy vinculadas. Uno, lo que es el acceso al cargo del Poder Judicial, y otro es el ejercicio del control de constitucionalidad en nuestro sistema constitucional. Bien, en cuanto a el acceso a los cargos judiciales, ¿sí? Debemos tener en cuenta dos cuestiones. A ver, por un lado, la idoneidad, ¿sí? Que nos planteaban, que viene del artículo 16, la idoneidad para acceder a todo cargo público. En el caso del Poder Judicial, nuestro Poder Constituyente, en el cual en 1994 participó el distinguido colega Barcesat como convencional constituyente, y ya la Constitución de 1853 establecía las pautas, lo que para el constituyente eran las pautas de idoneidad. Recuerden que 1853 solo establecía para todos los cargos, tanto a nivel de Corte Suprema como a nivel de tribunales inferiores, solamente tener 30 años, 8 años de ejercicio de la abogacía y demás calidades para ser senador. Es decir, acá el constituyente es el que cualifica y define cuál es la idoneidad para él para acceder a cargos públicos y para acceder a cargos de los tribunales, de los órganos del Poder Judicial. La reforma de 1994 agrega un aditamento porque hace una división en cuanto a los miembros de la Corte Suprema, por un lado, y los demás tribunales inferiores, y respecto de los miembros de la Corte Suprema, mantiene, ¿sí?,
los requisitos de acceso de idoneidad, y respecto de los demás tribunales inferiores, agrega un nuevo causal de requisito en cuanto establece un proceso de selección a través del Consejo de la Magistratura, a través de un concurso de oposición antecedente. Y además establece el convencional de 1994 una pauta de idoneidad, podemos decir, basada o que presume o que estaría vinculada con la limitación de edad, es decir, del 99, inciso 4, en cuanto establece un límite de 75 años de edad en cuanto a la estabilidad en el cargo y una necesidad de un nuevo acuerdo posterior. Es decir, que es el constituyente, en definitiva, el que ha fijado en nuestra Constitución las pautas de idoneidad para acceder a ser miembros del Poder Judicial. Por un lado lo de la Corte Suprema y por el otro lado los tribunales inferiores con mecanismos de designación diferentes. ¿Cuál fue la idea fundamental de la reforma de 1994? Fue en cierta medida, ¿sí?, despolitizar o pretendía despolitizar desde el punto de vista partidario, sobre todo el proceso de designación de jueces inferiores, ¿sí?, a través de supuestamente la incorporación de un Consejo de la Magistratura que tenía otros estamentos más que los estamentos políticos partidarios que surgen de la voluntad popular. Así establece participación de comunidad académica, comunidad científica, abogados, los propios jueces, etcétera, etcétera. Es decir que la idea del constituyente en cierta medida había fracasado el modelo de designación basado exclusivamente en el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿sí?, modelo que sigue el modelo norteamericano, y trae un órgano ajeno a nuestro modelo constitucional, que es el Consejo de la Magistratura, como una forma de tratar de despolitizar ese proceso de designación, o despolitizar, vamos a decir, partidariamente, o darle participación a otros actores, no que quede en mano exclusivamente de la representación política. Debemos decir que ese modelo de la reforma constitucional, desde mi punto de vista, también fracasó. Es decir, no han fracasado los dos modelos. No han fracasado los modelos de designación de jueces a través del modelo puramente político, Poder Ejecutivo, Senado, y también ha fracasado el modelo de designación de jueces a través de, sobre todo jueces inferiores, a través de los jueces inferiores a través de la participación del Consejo de la Magistratura. Seguimos teniendo un Poder Judicial que está siempre en tela de juicio, siempre cuestionado, que sigue los vaivenes de la política y que cambia los vaivenes de acuerdo al cambio de signo político y no cumple su función en forma independiente, o sobre todo lo que en realidad tenemos que decir también es que nos estamos refiriendo al Poder Judicial Federal, no a los poderes judiciales provinciales, y que es lo que siempre está en foco de conflicto, que siempre está en la vidriera de todo, en la picota de todo en cuanto al funcionamiento y en cuanto al cuestionamiento. Es decir que lamentablemente no logramos tener un poder judicial que funcione en forma independiente de los demás poderes del Estado y que va cambiando de acuerdo a los vaivenes de la política. Termina un gobierno y viene y empieza a analizar o controlar o perseguir supuestos delitos de un gobierno, cambia el gobierno y empieza a perseguir a ese nuevo gobierno que pierde su poder, y a medida que va perdiendo el poder los distintos gobiernos, el Poder Judicial va actuando o frenando o avanzando en las causas de acuerdo a la conveniencia política. Y eso, en cierta medida,
no es un adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Eso en cuanto a la idoneidad para acceder a los cargos públicos y cómo dos modelos totalmente diferentes, un modelo político netamente y un modelo que podemos decir más alejado, más con participación de otros sectores, han fracasado en nuestro sistema constitucional. Tenemos concursos eternos, concursos largos, tenemos situaciones que impiden tener un poder judicial estable y un poder judicial que ejerza adecuadamente su función. Y ya que estamos hablando de la función del poder judicial, la función primordial de nuestro poder judicial es el ejercicio del control de constitucionalidad. Ejercicio del control de constitucionalidad que no surge, si bien la Constitución dice que son competencia del Poder Judicial los casos que rijan sobre materia constitucional, sobre la Constitución, tratados o leyes, en definitiva, pero no surge expresamente de ninguna norma de la Constitución que el Poder Judicial tiene el ejercicio del control de constitucionalidad tal cual como lo conocemos actualmente. Ese ejercicio del control de constitucionalidad viene dado por una creación jurisprudencial, como todos ustedes saben. Creación jurisprudencial que nace en Estados Unidos con Marbury versus Madison y que nuestro modelo, con nuestro poder judicial replica en casos como Rey, como IMAS, Sojo, etcétera, 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 donde ejerce un poder o establece un modelo de control de constitucionalidad difuso. ¿Cuál es la contracara del modelo constitucional difuso dentro de los modelos jurisdiccionales? ¿Sí? Es el modelo jurisdiccional concentrado, que por ejemplo podemos ubicar en España o en Italia, el modelo kelseniano, que algunos países de Latinoamérica lo han adoptado, o por lo menos una limitación en cuanto a su legitimidad de origen, ¿sí? Luego se ha canalizado y ha sido aceptado este modelo de control de constitucionalidad difuso. La pregunta es, o lo podemos hacer y para charlar, ¿es conveniente cambiar nuestro modelo de control de constitucionalidad difuso por otro modelo, un modelo jurisdiccional concentrado? Dejemos de lado el modelo político, el modelo francés, ¿sí? que es que no, la sociedad argentina no sé si podemos plantearlo también. Desde mi punto de vista, ir hacia un modelo concentrado, ¿sí? Un modelo concentrado con legitimaciones institucionales o legitimaciones restringidas en algunos aspectos, desde mi visión, desde mi punto de vista, es un error, ¿sí? Es un error dado de lo que veníamos charlando anteriormente en cuanto al ejercicio del Poder Judicial y en cuanto a la estructura del Poder Judicial y la falta de independencia del Poder Judicial en nuestro país. Es decir, ustedes me dirán, bueno, vamos a un modelo único de control de constitucionalidad, y desde mi punto de vista yo prefiero un modelo donde esté diseminado ese poder de fuego, ese control de fuego en todos los jueces, ¿sí? Con alcances al caso concreto, ¿sí? Que van a llegar adecuadamente a la población, va a poder tener más posibilidad a la población de acceder a la jurisdicción en tutela de sus derechos como una forma de defenderse o de tutelar sus derechos ante la posible violación de no solo del poder estatal, sino también de los particulares y de los particulares poderosos que puedan limitar el ejercicio de los derechos. Es decir, que un modelo jurisdiccional concentrado, ¿sí? Que en algunos aspectos se
se establecía para el argentino, se creía como un modelo posible para la Argentina, desde mi visión un error sería ir hacia un modelo jurisdiccional concentrado, y es preferible mantener este modelo de jurisdicción difusa, donde cada juez, en el caso concreto, donde requiere afectación concreta para acceder a la jurisdicción, ya sea de un derecho subjetivo, de un interés legítimo, o de un derecho colectivo con ampliación de legitimación a través de asociaciones especiales, o a través de del defensor del pueblo, que hace más de 10 años que está vacante y no se ha podido designar un defensor del pueblo. Otra de las deficiencias del funcionamiento de nuestro sistema, o de las deudas de los operadores de nuestro sistema en designar un defensor del pueblo por parte del Congreso de la Nación. Es decir que soy ciertamente crítico del funcionamiento del Poder Judicial, ¿sí? Sin perjuicio de ello, creo que ir hacia un modelo de único tribunal que ejerza el control de constitucionalidad es una situación, a mi modo de ver, errónea, donde podría ser peor el remedio que la enfermedad en cuanto al planteo o a la solución que se quiere buscar de este mal funcionamiento del Poder Judicial, que es evidente, y también lo demuestran muchas veces las encuestas y la propia participación de la gente. Es decir, es un modelo lento de proceso, una respuesta lenta en cuanto a la tutela de los derechos muchas veces, y un sistema que muchas veces está a la resulta de los vaivenes políticos de la Argentina. Lamentablemente no tengo una buena funcionamiento, sobre todo una buena visión del funcionamiento, sobre todo del Poder Judicial federal, en lo que llama la atención a la mayoría de la gente. Eso es mi participación, quedo abierto a las dudas, preguntas, intercambios de ideas en este panel. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctor. Si hay dudas, vayan dejándolas en el chat y bueno, le damos la palabra al doctor Barcesat. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar de este debate, y más en una agrupación que lleva el nombre de uno de los constitucionalistas contemporáneos más prestigiosos que tuvo la nación argentina, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir primero volcar algunas reflexiones sobre por qué la necesidad de una reforma constitucional, y dentro de esa reforma, como uno de los temas de mayor calado, la cuestión de la organización del poder judicial de la nación. Y digo esto porque tengo presente que nuestro modelo, tal como lo ha dicho el doctor Ayuso, responde a la Constitución de Estados Unidos, y debo señalar que El Federalista, ese libro base de los padres de la Constitución de Filadelfia de 1787, pinta un panorama muy, yo diría, transparente sobre cuál es la misión suprema asignada a este poder judicial naciente. Y dicen ellos, se necesita de un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Dicho de una manera más sencilla, un poder judicial que garantiza la hegemonía capitalista y la dominación que la misma comporta, y su soporte esencial, que es la propiedad privada. Pero dejo de momento esta mención para avanzar en cómo pienso que debe hacerse una futura reforma constitucional, ¿no? Yo creo que el artículo 30 de la Constitución Nacional
de clara inspiración este artículo en las bases de Alberdi, es una cláusula bastante perfecta, pero que ha sido distorsionada a lo largo de nuestra historia institucional. En efecto, una exégesis correcta de esta norma que debo decir reúne una condición lógica que no reúnen otras cláusulas de la Constitución, y que cuando la Constitución se refiere a sí misma, necesariamente estas cláusulas son de un nivel lógico superior. Es decir, que tanto el artículo 30 como el 31 son metanorma constitucional, y por lo tanto, toda vez que se pretenda hablar de reforma constitucional bajo la vigencia de este artículo 30, que permanece incambiado, pues tendrá que hacerse en la forma, conforme los mecanismos y conforme las autoridades establecidas por esa normativa. Uno podría decir, bueno, pero esto es bastante obvio. Sin embargo, si uno mira nuestra historia institucional, y convoco al episodio de los años 1970-72, vamos a ver que hay quienes intentaron reformas constitucionales, las perpetraron y cayeron sin pena ni gloria. Me refiero a la reforma impulsada por la llamada Revolución Argentina, que viendo que el gobierno había fracasado, no encontró mejor idea que tocar la Constitución bajo invocación de que el que toca algo grande hace algo grande. Bueno, no fue así. La reforma murió sin pena ni gloria y nadie llevó una flor al velorio. Fue enterrada en la más, yo diría, el más grande desprecio de la ciudadanía. Y esto porque evidentemente no eran ellos los convocados a declarar la necesidad de la reforma y mucho menos a perpetrar esa reforma. Recordemos que instaron un congreso de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que le diera letra, y resulta que esa convención de los colegios, de la Federación de Colegios de Abogados, sacó una sola resolución que impulsamos, por cierto, y que decía: la Constitución Nacional solo puede ser reformada por los mecanismos y conforme las autoridades previstas por el artículo 30 de la Constitución. Y nos opusimos a que hubiera tratamiento alguno a la comisión que se encargaba de ver puntos de la reforma para respetar la decisión adoptada por la Comisión Primera. Y creo que esta fue una lección de derecho constitucional para que no hubiera improvisaciones en la materia. Bueno, ¿qué dice este artículo 30 de la Constitución? Es generoso. Comienza diciendo que puede ser reformado en el todo o en cualquiera de sus partes. Yo creo, y espero que no les cause gracia, que la palabrita más importante aquí es la O, que es una disyunción fuerte, como la han entendido muchos, o es una disyunción débil, como no la entendió casi nadie. Y sí, es una disyunción débil, debemos decirlo. Nuestro idioma castellano, no tiene como el latín dos expresiones diferenciadas para la disyunción fuerte, donde es una o es otra, pero no las dos simultáneamente. Vel y ot son los términos en latín. La nuestra solamente tiene, nuestro castellano, esa expresión que se utiliza mucho en el lenguaje judicial y notarial, la I/O. Es decir, se puede tanto modificar todo o cualquiera de sus partes. ¿Y eso quién lo decide? Bueno, aquí está el kit de la cuestión en la interpretación del artículo 30. Quien lo decide no es el Congreso de la Nación, cuya única facultad es declarar la necesidad de la reforma. Como ustedes verán, al final de esa cláusula, el artículo 30, dice que será efectuada por una convención convocada al efecto. Es decir, que
en el pensamiento de Alberdi, había que diferenciar a aquellos que estaban en la coyuntura, los poderes constituidos, de aquellos que tendrían que trabajar pensando en el futuro, poder constituyente, y desligados o desprendidos de compromisos con el momento actual. Bueno, bien o mal, este es el mecanismo de nuestra reforma constitucional y que hay que respetar. Pero nuestra tradición histórica, desgraciadamente, es la de que establece que el Congreso de la Nación se arroga la atribución de definir si es total o parcial, como si fuera una disyunción fuerte, y de definir cuáles son los puntos de la reforma e incluso su contenido, con lo cual la Convención Constituyente se convierte más en una convención refrendataria, y hubo quienes en el año 94 intentaron impulsar esta opinión. Debe ser refrendataria, hay que aprobar el núcleo de coincidencias básicas y después vemos. Bueno, el núcleo de coincidencias básicas era el Pacto de Olivos, es decir, el acuerdo de caudillos políticos, era un reparto de poder y poco tenía que mirar al pueblo. Las autorizaciones que se dieron en la ley declarativa de la necesidad de la reforma morigeró esta falla y estableció, bueno, temas habilitados y por lo tanto mayor libertad de acción para la Convención Constituyente. Fueron inútiles los esfuerzos que hicimos para decir que, estando reunidos ya la Convención Constituyente, se declarara soberana y revisara todo lo que a criterio de esta Convención soberana debía ser revisto y proponer nuevos textos. Aclaro que no solamente el Pacto de Olivos tuvo este vicio. También cuando el movimiento alfonsinista intentó reformar la Constitución Nacional, el proyecto elevado por la Comisión o Consejo, perdón, para la Consolidación de la Democracia, establecía un proyecto de ley declarativa en el día de la reforma que decía taxativamente: se reforman los puntos y con la orientación que da la ley, y si se abordan otros puntos son nulos, de nulidad absoluta, y si no es así, los jueces quedan habilitados para declarar esa nulidad. Bueno, desgraciadamente, este criterio de las fuerzas políticas mayoritarias ha frustrado la posibilidad de ayornar el proyecto político-económico de la nación, que ya en el año 94 era urgente, y yo diría que ahora es imprescindible. No podemos seguir con un modelo económico-político para una nación o para un pueblo que tenga una función de agroexportadora, fiduciaria, rentística, que solo ha dado lugar a dos oligarquías: la oligarquía financiera y la oligarquía agropecuaria. Eso ya no sirve. Yo me permito dar como un boceto, nada más, 3 requerimientos para la parte dogmática de una nueva Constitución. El primero de ellos es el de jerarquizar como cláusulas constitucionales la unidad de los pueblos de Latinoamérica, es decir, del continente suramericano y el Caribe, porque los desafíos que tenemos, si los enfrentamos juntos, va a ser mucho más factible poder resolverlos en beneficio de los pueblos. Esos desafíos, yo diría que hoy están reflejados en una resolución poco difundida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 1/2020, que a propósito de la pandemia y los valores en juego, me refiero al derecho a la vida, a la salud y a la integridad de las personas, hace en su primer tramo un cuadro descriptivo de la enorme desigualdad que aqueja a este continente, y luego 80 propuestas para resolver en pandemia esa situación. Y destaco que entre esas propuestas, la número 13 dice suspender los pagos de la deuda externa y revisar el monto
de las deudas externas y su legitimidad. Y el punto 19 recomienda la puesta de una contribución o impuesto extraordinario por el tiempo que dure la pandemia y para allegar fondos a conjurar la misma. Yo creo que es una resolución excepcional en su valor y que no ha sido debidamente tomada en cuenta por las autoridades, a pesar de que es la opinión del más prestigioso elenco de expertos que fueron convocados para su redacción. Bueno, vuelvo al tema entonces de la parte dogmática. Hay una extrema desigualdad. ¿Y en qué se expresa? Y se expresa en que el continente americano es rico en riquezas y recursos naturales. Y sin embargo, hay una enorme situación, bolsones, de pobreza, de miseria, de marginación y exclusión social forzada. Y esto no se comprende. No se comprende y tampoco se aplica las cláusulas primeras de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, y hoy se le agrega, por la práctica de las instituciones regionales e internacionales, ambientales, es decir, ahora son DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esa cláusula primera es la carta magna del derecho de auto o libre determinación de los pueblos. Está en los dos pactos para señalar con énfasis su importancia. Está allí el derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Estas cláusulas, que son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo, no tiene una proyección en el orden jurídico positivo interno de los estados. Fíjense, por ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial. El artículo primero, por nuestra insistencia, pone como norma superior de todo derecho la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero en su interior vuelve al criterio románico y aparece que las riquezas y recursos naturales, artículo 236, pertenecen al dominio privado del Estado, sea nacional, local o provincial. Esto realmente tiene que ser resuelto. Y aquí apunta el segundo tema de reforma para la parte dogmática que propicio. Y es que hay que hacer efectiva la declaración que las riquezas y recursos son de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos. Y esto debe estar impregnando la totalidad de la pirámide jurídica positiva nacional. Tercer aspecto es de los derechos humanos. La Argentina dio un gran salto en 1994 al incorporar con jerarquía de cláusula constitucional los tratados internacionales de derechos humanos y habilitando al Congreso de la Nación con un mecanismo digno, yo creo, de todo reconocimiento, que cuando esa ratificación opera con 2/3 de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso, adquieren automáticamente la jerarquía de cláusula constitucional. Este es un mecanismo, no diría de reforma, pero sí de incorporación constitucional que aportó novedosamente la reforma del año 94 y que nos puso al día respecto del enorme atraso o insuficiencia del artículo 14 de la Constitución Nacional. Bueno, enhorabuena esas incorporaciones y las que vengan, pero no basta en política de derechos humanos con aprobar con grado de solemnidad o sacralidad normativa los más importantes tratados de derechos humanos. Lo que se requiere es dar la instrumentalidad a esa obra de ingeniería social que haga efectivo el acceso a los derechos humanos para la población que está en situación de desposesión de esos derechos.
Y esa desposesión, así lo hemos sostenido, es una antifuricidad objetiva. Si hay gente sin techo, no hay que empezar a buscar culpables. Hay que resolver el problema de los sin techo, como hay que resolver el problema del acceso al alimento adecuado, a la salud y al agua potable. Esta es la misión que el experto mayor de Naciones Unidas en materia de estos derechos, el profesor noruego Ask von Eide, autor intelectual del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresa en sus obras como obligación de resultado. Es decir, si el Estado adopta un pacto con estos contenidos, se convierte en garante de la efectividad de resultados y que ese resultado sea exigible, porque lo que no es exigible no es derecho. Esta es la riqueza del concepto de Eide al que nosotros le hemos aportado la idea de que la desposesión es una antifuricidad objetiva y que la palabra acceso en derechos humanos es la palabra de mayor importancia, porque todo el orden jurídico del sistema demoliberal burgués interpela a los seres humanos, a las personas, como si estuvieran todos en igualdad de condición de ejercicio de los derechos consagrados. En tanto que acá, al decir acceder, nos está señalando que hay desposesión, y esa desposesión, este es nuestro aporte, configura una antifuricidad objetiva. Bueno, este sería un boceto para aquello que pondría en la parte dogmática. Recordemos solamente a título ilustrativo que las guerras futuras no solo van a ser por los hidrocarburos, van a venir por el agua potable, van a venir por las tierras con aptitud rural y muy especialmente van a venir por los minerales con valor científico estratégico. Me refiero al litio, al sílice y al tungsteno. De manera que debemos nosotros, los pueblos del continente suramericano, en unidad, enfrentar la defensa y la titularidad jurídica en cabeza de los pueblos de estos recursos y riquezas naturales. Pero también está la parte orgánica, y aquí el poder judicial, ese poder aristocrático, vitalicio, antimayoritario, que está para prevenir desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Bueno, vaya qué belleza de creación, ¿no? Bueno, yo sé que hay cosas que se pueden abordar por ley de la nación en materia de reforma del Poder Judicial, pero hay una fundamental, la de convertirlo en un poder que sea representativo y republicano, como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, que requiere una reforma constitucional ineludiblemente. Pronto aclaro que cuando digo representativo, no estoy diciendo que los jueces sean electos. Tal vez veremos si los ministros de la Corte Suprema debieran ser o no electos. No tengo opinión formada, pero sí que en todo caso, si es por elección, sea solamente la cabeza del Poder Judicial, que de todas formas es siempre un órgano político y por tanto no sería malo que fuera representativo. Para el resto de los tribunales, el sistema del Consejo de la Magistratura, pero no esto que es producto precisamente de los límites que puso la ley declarativa de la necesidad de la reforma y que inhabilitó llegar a un acuerdo sobre cómo se integran. Ahora bien, este Consejo de la Magistratura, que no dicta ni revisa sentencias, a mi modo de ver, es un órgano político y por lo tanto debe ser electo por voto popular. Yo sé que esto no le gusta a los abogados, no le gusta a los magistrados y no les gusta a los académicos, porque pareciera que le tenemos miedo al pueblo. A mí me gustaría muchísimo, me gustaría y lo voy a sostener si llego algún día a una nueva convención constituyente, sostener que como es un órgano político,
tiene que satisfacer los tres requisitos: de representatividad, de república y de federativo. Bueno, el requisito de representativo en nuestro sistema no es otro que el voto popular. Ellos sí, no los jueces. Los jueces, por sistemas de selección a través de jurados idóneos que ameriten antecedentes y la oposición a que deben ser sometidos. Pero basta de trampas como esto de hacer ternas por mérito y ternas alternativas como hizo bajo la anterior gestión política el Consejo de la Magistratura. Eso de ternas alternativas no existe en ningún lado, es un invento asqueroso de la política menor, y debe ser desterrado de las prácticas a la fecha, o durante el anterior gobierno no acepté nunca integrar un jurado para no tolerar que el dictamen que habría de ponerle la firma fuera alterado después por la comisión de nombramiento, generando ternas alternativas, por supuesto, del paladar del entonces presidente de la Nación. Ahora bien, estamos en una encrucijada. ¿Qué hacemos con la Corte Suprema? ¿Se puede hacer algo por ley de la Nación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer por ley de la Nación y que por allí debió haber empezado la reforma del Poder Judicial, por la Corte Suprema, antes de revisar el modelo de la justicia federal, criminal y correccional. No es que sea malo el proyecto es bueno, pero si la cabeza del Poder Judicial no cumple, no satisface, está en el mayor de los descréditos ante la opinión pública, me parece que la corrección del modelo debe arrancar por la cabeza del Poder Judicial. Se puede incrementar el número y la funcionalidad. Mi personal propuesta es la de llevarla a 15 miembros, divididos en 5 salas por cada tema del derecho, es decir, una sala civil y comercial, una penal, otra contencioso administrativo tributaria, laboral, y una que tenga la revisión en función del control de constitucionalidad y convencionalidad. Yo también soy partidario del sistema difuso de control, pero con una vía directa, ya que se instaló el persaltus en nuestra legislación, para ir directamente a la Corte, a esta sala, para que reexamine y evite estos artilugios de forum shopping que han permitido que jueces a lo largo y lo ancho del país, bueno, invalidaran o pusieran en suspenso la aplicación de normas aprobadas por mayoría suficiente en el Congreso de la Nación. Y si no, tal vez lo preferible sería suprimir el control de constitucionalidad y confiar en que el Poder Legislativo emitirá sus normas en obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, tal como lo establece ahora el artículo 36 de la Constitución reformada. Bueno, todas estas son ideas, pero en lo que hace a la funcionalidad de la Corte, creo yo que hay dos exigencias inmediatas. La primera de ellas, suprimir el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita a la Corte a desechar las causas sin dar fundamentos mediante el simple artilugio de decir que no satisface los requisitos del remedio federal, como es hoy día. Con esa plancheta es que se desprende la Corte de más del 80% de las 12 a 14.000 causas que recibe por año. Y esto es inadmisible, porque si a los jueces inferiores se les exige fundar en derecho sus resoluciones, tanto más la Corte Suprema tiene el deber de hacer de cada pronunciamiento una lección de derecho y por tanto de fundar sus resoluciones. Y la otra modificación, a mi modo de ver, sería fijarle plazos generosos, sí, pero plazos para el dictado de la sentencia. La Corte ha sostenido inveteradamente
que sancionar no está sujeto a plazo. Y por eso saca lo que le interesa sacar y estaquea lo que no le interesa sacar. Y esto tampoco es republicano y me parece sumamente lesivo de la calidad de la administración de justicia. Todos estamos sometidos a plazo. No solamente las partes, no solamente los jueces, también los ministros de la Corte deben cumplir con plazos razonables para emitir las sentencias y guardar un orden cronológico para que no se sienta nadie desplazado en función de la importancia o no que le asigne la Corte a cada tema. Bueno, yo voy a finalizar, ya debo haber sido bastante largo. Ustedes me van a dar 2 minutos para que, acreditando que padezco la enfermedad infantil del optimismo, les lea un proyecto preambular para la futura nueva Constitución. Y dice así: la nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando la cultura de los pueblos originarios que habitan su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa, participativa y federal para su gobierno en base al principio de soberanía del pueblo, de la nación, fuente de toda legitimidad política y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos, y económicos, sociales, culturales y ambientales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente suramericano. La nación argentina ejerce su soberanía política, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y el sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible e irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental, el de las islas, sobre el sector antártico y el mar territorial. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina es de uso obligatorio en toda la administración pública y en la enseñanza en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello, para nosotros, para nuestra posteridad y para todas las personas de buena voluntad que habiten o quieran habitar el territorio de la nación argentina. Muchas gracias. Bueno, excelente la exposición del doctor Garcesat. No sé, Luis, si querés agregar algo y alguien si quiere hacer preguntas, lo pueden hacer en el chat, abriendo el micrófono. No, coincido con lo que planteaba el doctor en el aspecto de eliminar el 280, que además es inconvencional, es decir, viola los tratados internacionales de derechos humanos, dado que el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea
las garantías jurisdiccionales, y entre ellos está obtener una respuesta fundada y motivada y justificada de parte de los órganos del Estado cuando se determinen derechos. Coincido también en el tema del plazo, la necesidad de fijar un plazo. Yo, en cuanto al funcionamiento interno de la Corte, agregaría una cuestión que la Corte muchas veces anula sentencias con el argumento de que no hay una mayoría conformada porque necesita unicidad de argumentos y resultados, y muchas veces ella misma no respeta esa argumentación, dado que muchas veces no hay ni fundamentación unificada o que coincidan los fundamentos y los resultados, y vemos según su voto, según el voto de aquel, según el voto de aquel y según el voto de allá, y no se sabe cuál es la mayoría de la Corte, cuál fue la decisión de la Corte sobre el aspecto puntual. Eso en cuanto al funcionamiento de la Corte quería agregar, nada más. Perfecto. Bueno, alguien si tiene preguntas para los expositores. Y si no, vamos terminando acá. Bueno, le agradecemos la participación al doctor Garcesat y al doctor Ayuso. Fue realmente muy interesante el panel, muy enriquecedor. Espero que les haya servido. Y bueno, sin más, ahora a las 18:40 es el tercer panel. Para quienes se quieran quedar, el Zoom va a quedar abierto. Si quieren se pueden ir y volver después, si no, quedarse acá con las cámaras apagadas. Así que eso, el agradecimiento nuevamente a los expositores y que tengan un buen día. Muchísimas gracias Hasta a luego. todos por la atención y a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer. Hasta luego, Y muchas un gracias. placer de participar junto con el doctor Barcesat.